aun sin haber leído, por lo menos sin haber leído atentamente esos textos. Pero en cambio, en un proceso de innovación no basado en I+D, saber quién es vital, saber quién tiene el conocimiento, quién tiene la habilidad, quién tiene la información, quién tiene los contactos, quién tiene las relaciones. Todo eso es conocimiento también, ¿no? Y entonces hay muchas veces, por lo tanto, que a quien hay que contratar es aquel que es un capital relacional, o sea, digamos, que tiene una muy buena agenda de relaciones. Bien, son ideas referidos a know-who, o también, ya por completar esta pequeña derivación, también es muy importante, vamos, decisivo, esto es un Peter puro, lo que voy a decir ahora, es saber know when, saber cuándo, saber cuándo. O sea, esto, digamos, es la vieja idea de Aristóteles del kairos, tener sentido de la oportunidad, y esto para Aristóteles era una de las grandes virtudes, o sea, tener sentido de la coyuntura de la oportunidad. Una buena idea, una idea innovadora, tiene su momento, y si vas antes de tiempo, fracasas. Y saber acertar con el momento, esto es una modalidad de conocimiento muy rara de encontrar, que es típica del empresario schumpeteriano. El empresario schumpeteriano es el que tiene intuición, sentido, conoce el mercado, y sabe cuándo de verdad hay que lanzar la innovación o promoverla, y en cambio en otros momentos hay que esperar, o sea, hay que tenerla en la estantería. La idea innovadora hay que tenerla en la estantería esperando que llegue el momento, ¿no? O sea, bien, entonces quiero decir con ello que con respecto al conocimiento, cuando se ve el conocimiento desde el ámbito de la I+D, eso es saber qué, saber know what, y saber cómo, know how. Pero si se mira desde la innovación, la propia noción de conocimiento cambia de perspectiva, y entonces es muy importante, por supuesto, saber qué, saber qué es un producto, qué es un proceso, y saber cómo funciona un aparato, cómo funciona, cómo se desarrolla un proceso, etcétera, etcétera. Pero estas otras modalidades de conocimiento, que son más típicas de lo que antes, lo de Nonaka y Takeuchi, y antes Polanyi llamaba conocimiento tácito, saber quién, saber cuándo, tener una agenda, o sea, tener una agenda acertada. Entonces estas cosas son modalidades de conocimiento muy, muy importantes para la innovación. Entonces, termino la idea, por lo tanto, que en la medida en que la Unión Europea gira desde la Sociedad Europea del Conocimiento hacia la innovación, entonces otras modalidades de conocimiento pasan a ser muy relevantes. O bueno, modalidades de conocimiento, o como ahora se dice, habilidades, ¿no? Skills, o competencias, o capacidades, ¿no? O sea, y esto es un poco el cambio de paradigma, o sea, de la I+D, donde lo importante era el conocimiento científico y tecnológico, eran los científicos y los ingenieros el motor de la innovación, porque la I+D era el motor de la innovación. Entonces ahora, por el contrario, el motor de la innovación, por ejemplo, para una pyme, pues puede estar en un usuario, ¿no? O en un suministrador, o en un distribuidor, ¿no? Y con esto ya me voy orientando hacia lo que voy a hablar, y con eso ya voy a terminar. Y se trata de detectar fuentes y yacimientos de conocimiento, pero entendiendo la noción de conocimiento en una dimensión, en varias dimensiones, y no solo como conocimiento científico tecnológico. Entonces, pues muchas veces hay que comprar a una persona que sepa hacer buen marketing, por así decirlo, o que sea un buen comunicador, o sea, porque eso pasa a ser tan decisivo, o que pase a ser, bueno, pues un buen gestor, o sea, esto está bien teorizado, esto ya lo dice Drucker, o sea, dice Drucker que vale más un buen gerente en una empresa que un buen investigador, o sea, o puede valer más, ¿no? Entonces, todas estas ideas, que son ideas en pleno desarrollo, o sea, que estoy presentando, van ligadas al paradigma de la innovación. Bien. Y entonces paso a otro concepto sobre el que nosotros estamos investigando, en concreto, la innovación oculta. Entonces esto fue introducido por el Nesta británico, y he dicho que el Nesta es la gran agencia, es privada, o sea, pero es privada en el sentido de que hay inversión pública, pero la mayor parte de la inversión es empresarial, y su propio consejo de administración es ante todo empresas privadas.
pero es la gran agencia de estudios de innovación. O sea, National Endowment for Science, Technology and Arts. Subrayo la inclusión de las artes. O sea, subrayo que el NESTA, en su propio logotipo, incluye ya las artes y no solo ciencia y tecnología. Entonces, ciencia, tecnología y artes, o sea, que la innovación muchas veces depende de las artes, del diseño, de la creatividad. Esto es clarísimo, ¿no? Y ahí el NESTA tiene muchísimos informes y estudios de caso francamente interesantes al respecto. Bien. Artes, esto es lo que se llama, no voy a hablar de eso hoy, pero es lo que se llama economía creativa. O sea, economía creativa basado en la creatividad más que en el conocimiento. O sea, es decir, el conocimiento es muy importante, pero conocimiento sin creatividad no genera innovación. O sea, y esto es un poco a nivel más teórico hoy en día el cómo se trata la paradoja europea. O sea que al conocimiento hay que añadirle creatividad y hay que fomentar la creatividad, y hay que fomentar la creatividad desde pequeños, o sea, para fomentar la cultura de la innovación. Y en una empresa, o en una institución, o en una universidad, hay que fomentar la creatividad. Y aquel que tiene iniciativas y propuestas y que es creativo, aunque haga cosas raras, y tenga ideas de cosas raras, a ese es al que hay que escuchar y promover, y no en cambio al que es disciplinado, obediente, y acaba medrando, o sea, acaba medrando por ser fiel a sus jefes o a su equipo, ¿no? Entonces este es el giro en que todavía queda años, o sea, para que esta cultura de la innovación se vaya de verdad introduciendo en instituciones y organizaciones, pero este es el giro por lo menos tal y como yo. Bien, entonces, ¿a qué llama innovación oculta el NESTA británico? Pues llama a aquellas actividades innovadoras o actividades de innovación que no están reflejadas, no son medidas ni contempladas siquiera por los indicadores tradicionales de innovación, que son la inversión en I+D y las patentes. Entonces, como los indicadores tradicionales de innovación de la OCDE, del Manual de Oslo, son estos, entonces dice el NESTA, pero es que hay otro montón enorme de procesos de innovación que no están basados en inversión en I+D ni en patentes. Y entonces ellos estudian, primero estudian en el sector empresarial, o sea, y descubren, ponen 6 grandes ejemplos en este informe de Instituto Hidden Innovation del 2007, ponen ejemplos en la industria petrolífera británica de la época. Las innovaciones no estaban basadas en I+D, en el sector financiero exactamente, y no hay que olvidar que la innovación en el sector financiero es una de las causantes de toda la crisis económica en la que estamos. Entonces la innovación en el sector financiero no está basada en I+D. En el sector cultural, en el sector de las artes, tampoco está basada en los laboratorios ni en los departamentos científicos. Hombre, Picasso, por poner un ejemplo de personaje altamente innovador y que ha generado un volumen económico enorme, habría que cuantificar en total cuál es el patrimonio generado, entre comillas, por la empresa Picasso, pero la empresa Picasso no tenía un departamento de I+D. Él mismo era su departamento de I+D. ¿Por qué? Por su enorme creatividad, ¿no? Pero sin embargo esto jamás, digamos, un taller, pues, por poner un artista de aquí, Antonio López, o sea, digamos, no ha sido contemplado nunca como una empresa innovadora, o sea, es decir, y por lo tanto es innovación oculta. Claro, pero la capacidad innovadora, no solo en el sentido económico, o sea, el incremento de valor y la generación de valor económico, sino la generación de valor social y cultural, que son otras modalidades de valor. Entonces, en el caso de las artes es clarísimo, y por eso en general en las industrias culturales. Bien, entonces, esto es otro de los ejemplos, 6 en total, 6 grandes sectores en la economía británica, en donde hay innovación, pero esa innovación no está basada en I+D, y esto mediante estudios empíricos en el año 2007. A partir de ese momento, digamos, empezaron otros muchísimos estudios de sectores, de ámbitos en donde hay innovación, pero que no entra en la innovación, la que mide el manual de Oslo. Se ha dicho muy resumidamente, innovaciones ocultas son todas aquellas que no mide el manual de Oslo. Y aquí es donde ya vamos, el NESTA distinguió 4 tipos de innovaciones ocultas, una de las cuales es la nuestra, la que nosotros nos ocupamos, que es la innovación social. Vuelvo sobre esto,
pero quiero decir también que todos estos informes del Nesta allí no cayeron en saco roto en Gran Bretaña. Y entonces el gobierno británico publicó en 2008 un libro blanco sobre la innovación, el Nation Innovation, del cual el Union Innovation de la Unión Europea es un calco fiel. O sea, es decir, que el giro se produce en Gran Bretaña, el giro de paradigma, el cambio de paradigma. El gobierno británico hace suyo el cambio de paradigma en estudios y políticas de innovación, y 2 años después, la Unión Europea también hace suyo esto. Quiero decir con ello, voy a ser un poco brutal, la estrategia de investigación e innovación que aprobó recientemente el Parlamento Español desde junio o julio, desde mi punto de vista es obsoleta. Es decir, y deberían de haberse mirado otro tipo de líneas de trabajo, porque la estrategia que se aprueba está basada todavía en el antiguo paradigma, y ni se apunta siquiera este nuevo paradigma, sino que hay otros gobiernos europeos que son la vanguardia en políticas de innovación y que ya están impulsando estas otras modalidades de innovación sobre la noción de hidden innovation. Bien. Y ¿cuál es una de las claves de la Hidden Innovation, tal y como se ha desarrollado luego? Porque a partir de 2007 hay muchos estudios teóricos, especialmente nosotros estamos también entre ellos, ¿no? Sobre estas cuestiones, sobre estas nuevas modalidades, nuevos tipos de innovación. Y no hay que olvidar que la Comisión Europea ya en el 2006 dice que hay que apoyar todos los tipos de innovación, y no solo la innovación tecnológica y empresarial, ¿no? Bien. Entonces, el Nesta, el gobierno británico, en su libro blanco, ya dice, pero lo dice como programa de gobierno, es decir, ya no son unos académicos o una agencia que dice tal y cual, o un informe como el AFO, ¿no? Sino que ya como programa de gobierno afirma el gobierno británico en 2008 que la innovación sucede tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios, pero también en el sector público y en el tercer sector. Entonces, subrayo la importancia de esta afirmación. Es decir, por supuesto que el sector privado, el sector empresarial, hay business innovation, o sea, es decir, las empresas son innovadoras, eso no cabe la menor duda, en servicios, en manufactura, en todos los sectores de la economía, pero también el sector público puede ser innovador, y lo es en algunas ocasiones, y se añade un tercer agente innovador, que es muy importante, que es el tercer sector, es decir, lo que nosotros en castellano solemos llamar sociedad civil, es decir, ONGs, voluntariado, organizaciones ecologistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí surge de repente un nuevo agente innovador, muy poco estudiado y desde luego nunca promovido como agente innovador, que es el tercer sector. Bien. Dejo esto porque... ¿Cuándo fuiste? Porque ya llevo mucho tiempo. Pues si quieres dejamos con una hora, tenemos suficiente fondo. Bueno, pues hablo 5 minutos más, y en todo caso, luego en el diálogo no me va a dar tiempo, como imaginaba, de llegar a la innovación social. O sea, pero vamos, lo tengo preparado para en el diálogo podemos comentar. Bueno, entonces surge una pluralidad de innovaciones ocultas, innovaciones no basadas en I+D, algunas de las cuales son tecnológicas, pero sin estar basadas en I+D, y otras no son tecnológicas. Y entonces proyecto esta hoja, no la voy a comentar, voy a comentar únicamente la columna de la derecha. O sea, por lo tanto, puede haber innovaciones en el sector público, y por lo tanto hay que impulsar estrategias y políticas en el sector público para innovar. La sociedad civil también puede ser innovadora, esto es el origen de lo que es innovación social. La innovación de usuarios es la que voy a tratar ya para terminar. Cabe hablar de innovaciones urbanas, o sea, esto es un tema muy desarrollado, digamos, las ciudades creativas. Bilbao es uno de los grandes ejemplos, o sea, digamos, como una sola innovación, como es el Guggenheim, o sea, ha cambiado la faz de una ciudad. O sea, y claro, el Guggenheim no sale del modelo I+D para nada. Es decir, esto sale de un estudio arquitectónico, o sea, de una industria creativa, ¿no? O sea, y sin embargo,